Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos a este cuarto webinario del ciclo Naturaleza y Finanzas, impulsado por la Fundación Biodiversidad junto con SpainSIF en el marco de la iniciativa española Empresa y Biodiversidad. El ciclo tiene por objetivo concienciar y capacitar al sector financiero sobre por qué y cómo incorporar la naturaleza en las decisiones de inversión y financiación. Este ciclo se desarrolla en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation EU. Las sesiones anteriores se centraron en entender por qué la naturaleza es relevante para el sector financiero, analizar marcos, herramientas y metodologías para evaluar impactos, dependencias y riesgos relacionados con la naturaleza y para compartir casos prácticos de integración de la naturaleza en las decisiones de inversión y financiación. Es un placer contar hoy con una audiencia tan diversa que refleja precisamente uno de los objetivos centrales de este ciclo, como es acercar el mundo financiero y de la naturaleza. En la sesión de hoy abordaremos cómo impulsar la resiliencia frente a la sequía, una amenaza con graves consecuencias sociales y económicas, especialmente para un país tan vulnerable al estrés hídrico y al cambio climático como es España. El Banco de España ya sitúa la disponibilidad de agua como un factor estructural para la economía española y una fuente creciente de vulnerabilidades para el sistema financiero, como veremos más adelante. En esta jornada tendremos la ocasión de conocer políticas públicas, iniciativas multilaterales, mecanismos de financiación y oportunidades de inversión que permitan aumentar la resiliencia frente a la sequía. Pero primero me gustaría presentarme a mí y presentar al resto del panel. Yo soy Jorge Alarcón, soy gestor de programas de Oikos. Oikos es un think tank enfocado en soluciones de mercado y compatibles con la iniciativa privada en el ámbito del cambio climático y el medio ambiente. Y me gustaría presentar, y seré el moderador de la sesión. Y me gustaría presentar asimismo a nuestro panel de expertos y presentar la agenda de la sesión. Entonces, comenzaremos con una bienvenida institucional a cargo de Félix Romero, director de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica. A continuación abordaremos el marco de políticas públicas con María Jesús Rodríguez de Sancho, directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica. Después incorporaremos una perspectiva internacional con Radhika Jain, Innovative Financing and Partnerships Officer de la Convención de Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación, que presentará el Drought Resilience Investment Fund. Esta presentación será en inglés. Seguidamente contaremos con Josep Oriol Bellot Miana, oficial de la División de Bioeconomía del Banco Europeo de Inversiones, que analizará el papel del Banco Europeo de Inversiones como financiador de proyectos contra la desertificación y la sequía. Y cerraremos el bloque técnico con Juan Carlos del Río, responsable de la oficina ASG del Banco de España, que abordará la relación entre agua y estabilidad financiera. Finalmente, tendremos un breve espacio de conclusiones y el cierre de la sesión a cargo de Patricia Gabeiras, presidenta de SpainSIF. Contamos, como ven, con un panel de expertos de primer nivel que combina una visión institucional, financiera e internacional, lo que nos permitirá abordar este desafío desde un enfoque integral. Y sin más dilación, damos comienzo a la sesión y me gustaría pasar la palabra a Félix Romero. Félix, cuando quieras. Muy bien, muy buenos días, muchas gracias Jorge. Buenos días a todas las personas que nos estáis siguiendo. En primer lugar, quería por supuesto agradecer el tiempo que vais a dedicar a seguirnos en este webinario y sobre todo agradecer a las personas que formáis parte de la agenda del día de hoy y muy especialmente a nuestra directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, de Jesús Rodríguez de Sancho, que nos enmarcará seguramente con muchísima precisión el marco, ¿no?, en el cual queremos enfocar la importancia de este ciclo de conferencias, de este ciclo concreto de naturaleza y finanzas para abordar el problema de la sequía y cómo vincularlo a los riesgos y oportunidades del sector financiero y del conjunto de las empresas. Como muchos ya sabéis, la Fundación Biodiversidad trabaja en cercanía, en colaboración con el sector privado a través de la iniciativa española Empresa y Biodiversidad. Como órgano dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tenemos ese papel de interlocución, ese papel de diálogo con el conjunto de la sociedad civil. Eso también incluye, por supuesto, ese diálogo con el sector empresarial y muy especialmente
con todas esas entidades que tienen un enfoque, digamos, nacional, también de escala internacional y sobre todo un papel muy vinculado a la financiación de todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico de nuestro país y el futuro de esta economía vinculada a esa transición ecológica que tenemos como meta. La iniciativa española Empresa y Biodiversidad cuenta ya con 153 entidades en un espacio de diálogo, como digo, de colaboración público-privada, y este ciclo de conferencias, este ciclo de naturaleza y finanzas, pues es simplemente una de las actividades que ponemos en marcha desde la Fundación Biodiversidad. ¿Por qué es importante abordar el tema de la naturaleza y las finanzas y más concretamente el tema de hoy, de las sequías? Bueno, yo creo que de manera intuitiva todos sabemos que dependemos de la naturaleza. Reiteramos muchas veces esa frase de sin ecología pues es muy difícil sustentar todo lo demás. Sin ecología no puede haber economía, no puede haber, por lo tanto, una sociedad que viva en armonía, que tenga oportunidades de crecimiento, de oportunidades para las generaciones actuales y futuras, de vivir con seguridad, con salud. Y bueno, son cifras es una aproximación genérica a cifras que ofrece, por ejemplo, el Banco Central Europeo, donde bueno, en sus informes recientes matiza que hasta el 73% de la producción de bienes y servicios de la zona euro depende en gran medida de esos servicios que nos ofrece la naturaleza, y concretamente apunta que el 75% de los préstamos bancarios están precisamente otorgados a compañías que son dependientes de esos servicios ecosistémicos. Por lo tanto, es muy pertinente abordar esa relación, esa correlación entre naturaleza y empresa, entre naturaleza y sector financiero, y hacerlo en concreto en este capítulo, en este ciclo de hoy, en esta jornada de hoy, pues vinculándolo a uno de los aspectos de la dinámica natural que más nos preocupa a los países del Mediterráneo y concretamente a España, como es todo lo que tiene que ver con el ciclo del agua, muy especialmente con la sequía y también con ese desequilibrio también de los parámetros habituales de pluviometría y de régimen de precipitaciones. España, como sabemos, es un país muy vulnerable al cambio climático y desde luego el sector financiero no puede quedar relegado o al margen de las medidas y de las políticas que tenemos que poner en marcha y avanzar para ofrecer soluciones a esa adaptación que es absolutamente necesaria. Decir también que el propio Banco de España sitúa esa disponibilidad del agua como un factor estructural para la economía española y lo sitúa además como una fuente creciente de vulnerabilidades para el propio sector financiero, y apunta que esa mejora de la resiliencia ante las sequías es una de las medidas más rentables y que va a hacer mucho menos costoso reparar a posteriori los posibles efectos de catástrofes naturales y del impacto derivado de esa carencia de agua y de esa alteración de los patrones, como digo, pluviométricos. No quiero extenderme mucho más, quiero simplemente enfatizar la importancia de trabajar en este enfoque de diálogo con el sector privado, el papel que juega la Fundación Biodiversidad como plataforma de encuentro, como punto de encuentro entre la administración pública, entre el conjunto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y otras unidades, otros órganos también de distintos ministerios del Gobierno de España, con la sociedad civil y con las empresas. Y bueno, insistir simplemente en que serán necesarios trabajar en nuevos modelos, serán necesarios poner en marcha nuevos proyectos. En esto la Fundación Biodiversidad también está al día a día trabajando con las distintas convocatorias vinculadas a todas esas actuaciones que nos pueden llevar a ofrecer soluciones basadas en la naturaleza para una mayor seguridad y una mayor resiliencia en el conjunto de nuestro país. Y espero que esta jornada pues sea una contribución más a esa línea de trabajo, a ese avance hacia esa transición ecológica, hacia esa transición de la economía también, para construir entre todos un país que sea mucho más resiliente. Me quedo aquí, Jorge. Muchísimas gracias por tu moderación y por ser maestro de ceremonias durante toda la jornada. Muchísimas gracias a SpainSIF por la colaboración con la Fundación Biodiversidad en este ciclo de conferencias, y escucharé atento todas las intervenciones y bueno, pues haremos lo mejor que esté en nuestras manos para poder seguir contribuyendo a esta colaboración con el sector privado y al mejor empeño y a la mejor de las inversiones en naturaleza para
bueno, pues construir entre todos esa agenda común que nos hará tener un planeta mucho más en equilibrio con el desarrollo humano. Muchísimas gracias. Perfecto, pues muchas gracias, Félix, por tu intervención y por resaltar el importante papel que juega la Fundación Biodiversidad. Y sin más dilación, me gustaría dar paso a María Jesús Rodríguez de Sancho, directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación en el Ministerio para la Transición Ecológica. Adelante, María Jesús. Buenos días. Es un placer para mí el estar aquí participando en esta jornada. Muchas gracias por la invitación, porque creo que esta jornada nos invita no solamente a reflexionar sobre la dimensión del problema que enfrentamos, sino también para actuar. Y eso es lo verdaderamente importante. Se trata no solo de un desafío ambiental, la sequía, sino también para la economía y la sociedad. Yo me permito añadir al título, que se llama Impulsar la resiliencia frente a la sequía, añadir la palabra desertificación. Es impulsar la resiliencia frente a la sequía y a la desertificación, porque España es un país en el que convivimos habitualmente tanto con situaciones de sequía como con el proceso de desertificación. Para hacernos una idea del problema, de la gravedad y del alcance de sus implicaciones, podemos recordar que entre 2022 y 2023 una de cada 4 personas en el mundo se vio afectada por la sequía. Y esa cifra pues, realmente nos exige actuar con urgencia. En nuestro país, como digo, como leí ayer en un artículo, queda un día menos para la próxima sequía, decía el artículo, y realmente nos vemos enfrentando estas situaciones de sequía, de periodos de sequía que impactan directamente en la vida de la población y también en sectores económicos estratégicos para nuestro país, como es la agricultura, como es la energía o como es el turismo. Y los episodios de sequía extrema han obligado en muchos casos a adoptar medidas de emergencia que en algunos momentos la escasez hídrica se ha visto muy afectada por los procesos de cambio climático que a su vez incrementan los procesos de desertificación en nuestro territorio. Son procesos que están interconectados entre sí y que en España, que tenemos un territorio que el 70% de nuestro territorio está en zonas áridas, semiáridas o subhúmedas secas, tiene ya unas condiciones naturales de origen que son proclives a sufrir estos procesos de desertificación y de degradación de las tierras o degradación del suelo. Tenemos que pensar que el suelo alberga el 60% de la biodiversidad terrestre, siendo la base de los ecosistemas que sustenta. Y además el suelo contribuye a la regulación del clima almacenando carbono, actúa como filtros naturales para que las aguas que filtran a los acuíferos subterráneos tengan una determinada calidad y también regulan el ciclo hidrológico actuando reteniendo ese agua y recargando esos acuíferos. Cuando se produce la degradación de estas funciones, se inicia el proceso de desertificación. Sin embargo, la sociedad en su conjunto, en general, cuando se menciona la palabra desertificación, lo que asocia es a desiertos, a África, a países en vías de desarrollo, no a nuestro propio país. De alguna manera, la sociedad es ajena a esa aridez y a esa desertificación, no a la sequía que la vive directamente, pero sí al proceso de desertificación, que es un proceso más profundo y que impacta más en la base de la economía. Por eso es importante ser conscientes de que existe este problema. Y las principales barreras que impiden a nuestra sociedad el ser consciente de la existencia de la desertificación y de las graves implicaciones para la seguridad alimentaria e hídrica es, por un lado, la desvinculación emocional que en una gran parte de la sociedad hay con respecto a la naturaleza y, por otra parte, la fe ciega de que la sociedad contemporánea puede
con soluciones tecnológicas a arreglar todos los problemas que la naturaleza tiene. Creo que ser consciente de esto implica hacer una gestión proactiva, no solamente de las sequías, sino también de la restauración y de la gestión sostenible de las tierras. Con esta idea, en 2025 se aprobó en España la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación, que enfoca desde el punto de vista de la Administración General del Estado y en coordinación con las comunidades autónomas un sistema de gobernanza del problema, dado el carácter transversal de la desertificación. Hemos creado un comité de lucha contra la desertificación en el que participan todas las administraciones autonómicas y también los agentes sociales y el sector privado, y ya se ha reunido en una ocasión y se ha puesto de manifiesto el amplio consenso existente en torno a la gravedad del fenómeno y también sobre la diversidad y complejidad de los procesos que intervienen en la degradación de las tierras. También hemos aprobado un primer plan de implementación de la estrategia que va a desarrollar 37 de las 45 acciones previstas en la misma. Ya 5 se han completado y otras 28 están en marcha. Esto refleja un compromiso de nuestro país para la lucha contra la desertificación y también frente a la sequía. Los avances más destacados son sobre todo en el fortalecimiento de esa gobernanza, que en nuestro país es esencial por esa distribución tan descentralizada de competencias que tenemos. Y también se han atribuido competencias de desertificación a otros órganos de consulta y de participación con todos los agentes sociales y económicos, como he comentado anteriormente. Me gustaría destacar una publicación que se ha hecho recientemente, que es el Atlas de Desertificación en España, para el que hemos contado con la participación de científicos que han elaborado este atlas, que no solamente cartografía las zonas de España que pueden ser susceptibles de procesos de desertificación, sino que también plantea una serie de estudios de caso en donde se interrelacionan diferentes actuaciones y diferentes actividades económicas con este proceso de desertificación. Hay, por ejemplo, un caso de estudio que se centra en los factores climáticos y explica cómo con frecuencia se establece una asociación indebida entre sequía y desertificación, porque no es exactamente la consecuencia de la desertificación de la sequía, sino que en el proceso de desertificación siempre hay la intervención del factor humano. No solamente la aridez y la sequía es el elemento desencadenante de la desertificación. Hay un factor humano en el que podemos actuar. Nuestras decisiones como sociedad resultan determinantes para mitigar tanto los efectos del cambio climático como los efectos de la degradación de tierras, los procesos de desertificación y la pérdida de biodiversidad. También tenemos creada una red de especialistas en desertificación que reúne a expertos científicos, más de 260 expertos de los principales centros y universidades, cuyas líneas de investigación son especialmente relevantes para la lucha contra la degradación de tierras, y esto conforma un sistema interconectado entre científicos, expertos y el conjunto de administraciones públicas, porque entendemos que la mejor decisión es aquella que se toma con el mejor conocimiento disponible. Pero, en todo caso, no debemos olvidar que los problemas a los que nos enfrentamos requieren una respuesta global y por eso la cooperación con nuestros socios internacionales es fundamental. Y en esa idea, con esa motivación, en 2022 el presidente del Gobierno de nuestro país, junto con el presidente del Gobierno de Senegal, aprovechando la COP de cambio climático que se celebraba en ese momento, presentó la Alianza Internacional para la Resiliencia frente a la Sequía, que se conoce con las siglas HIDRA. Y hoy, después de 4 años, esta coalición mundial reúne a 44 países, más la Unión Europea, y a 31 organizaciones. Y está
día a día escalando en la cooperación global y en la búsqueda y la consecución de recursos económicos y científicos para hacer frente a la sequía de una manera más eficaz. En España ha contribuido a esta alianza con 10 millones de euros y esperamos seguir estrechando lazos y seguir sumando a más miembros. España, junto con Senegal, preside el Steering Committee de la alianza y bueno, pues ha despertado un gran interés y un gran ámbito colaborativo entre diferentes países para garantizar esa planificación previa, esa gestión proactiva frente a las situaciones de sequía y de degradación de las tierras, con la idea de que trabajar en la resiliencia es rentable. Es rentable porque protege medios de subsistencia y protege ecosistemas y además reduce pérdidas futuras de los riesgos climáticos y de los eventos devastadores que como consecuencia de estos riesgos climáticos se están produciendo. Uno de los pilares fundamentales de esta iniciativa, de la HIDRA, es el de mecanismos de financiación innovadora, que tiene como objetivo explorar y aprovechar soluciones financieras como los seguros de sequías, las alianzas público-privadas para financiar inversiones en resiliencia frente a la sequía. Tendremos oportunidad en esta jornada de conocer el mecanismo de inversión en resiliencia a la sequía, el DRIF, por sus siglas en inglés, que se ha creado a iniciativa de Luxemburgo y que HIDRA ha contribuido a poder hacer una realidad su creación. También me gustaría destacar el papel que tienen y la interconexión que hay entre cambio climático, desertificación y biodiversidad. En 1992, en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, se adoptaron 3 convenios. El Convenio de Cambio Climático, muy conocido y que se desarrolla con COPs anuales, pero también el Convenio de Biodiversidad y el Convenio de Desertificación. Y la Convención de Desertificación se ocupa no solo de cómo el cambio climático acentúa esos procesos de desertificación, sino también se preocupa por la biodiversidad, porque la pérdida de biodiversidad es también desertificación, ya que por degradación se entiende la pérdida de productividad biológica, económica y de biodiversidad. Por tanto, son 3 aristas del mismo problema. Y entender esas interconexiones creo que puede facilitar las decisiones de inversión y el llevar a cabo proyectos en los que esas sinergias se buscan y a la vez se consiguen. Para concluir, me gustaría agradecer a la iniciativa española Empresa y Biodiversidad, también al Foro Español de Inversión y Finanzas Sostenibles, por organizar esta jornada que nos recuerda que el momento de actuar es ahora. Aprovecho también para anunciar que el 17 de junio es el Día Mundial de la Desertificación, que este año se dedica a resaltar la importancia del pastoralismo y de los pastizales por su papel esencial que desempeñan en la lucha contra la desertificación y las personas, los pastores que ejercen como guardianes tradicionales del territorio. Y es una llamada de atención sobre esta cuestión en la que restaurando las tierras, que garantizando medios de vida y servicios ecosistémicos fundamentales para la sociedad, podemos abordar los problemas a los que nos enfrentamos. Entendemos que fortaleciendo la resiliencia frente a la sequía de una forma eficiente y sostenible, protegiendo comunidades, protegiendo medios de vida y el futuro de nuestros ecosistemas, estamos en el buen camino para abordar los problemas. Y agradezco, por tanto, mucho el interés que el sector privado está manifestando en este campo, porque esa actuación colaborativa es lo que verdaderamente nos ayudará a enfrentar el problema y a abordar las soluciones más eficaces. Muchas gracias. Pues muchas gracias, María Jesús. Y
Como María Jesús ha mencionado, la sequía no se entiende sin desertificación y esto me permite además enlazar con nuestra siguiente ponente, que es Radhika Jain, Innovative Financing and Partnership Officer precisamente de la Convención de Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación. Esta presentación se hará en inglés. Adelante, Radhika, the floor is yours. Thank you so much, Jorge, for the presentation. Hello, everyone. Good morning. My name is Radhika Jain, and I work at the United Nations Convention to Combat Desertification. And I work on innovative financing and partnerships. Just as a background, the UN Convention to Combat Desertification is one of the 3 Rio Conventions and a sister convention to the Climate Change and Biodiversity Convention. The UNCCD focuses on land and water, and which one of the big things in the water agenda, we have drought resilience and how to increase drought resilience globally. As you may all know, and as you may all have seen, that drought is an issue that impacts everyone. The increased frequency and intensity of droughts threatens livelihoods, ecosystems, and economies. According to the UNCCD, between 2000 and 2019, 1.4 billion people were affected by drought, which made up 15% of natural disasters. And of course, floods and droughts cost the global economy around USD 5.6 trillion. However, with so much impact from drought resilience still remains chronically underfunded. Most of the financing that comes to drought is an emergency response that happens after the drought has already occurred, rather than preventive or investable solutions that can be undertaken before the drought occurs to increase the resilience of the people and of the world. To work on this issue, the UNCCD has also realized that the public capital in the world that is coming in for drought is not enough to make the change and the systemic change that we need to see in the world to really increase drought resilience. Because of this, the UNCCD is trying to bring more private capital into this sector, into funding drought resilience. On this issue, the UNCCD has come together to create the first of its kind investment facility for drought resilience, a private sector blended finance fund to channel both public and private capital into drought resilience. As I mentioned before, since the public capital is not enough to see the change that we want to see, we need to increase the private sector involvement and private sector financing for drought resilience, specifically in vulnerable regions. The fund will focus on how to increase the private sector money, but also we are coming from lessons learned from something called the Land Degradation Neutrality Fund, which the UNCCD had set up in 2017 to prove the point that degraded land can be an asset class. And it's the same thing that we want to do with the Drought Resilience Investment Facility. We want to prove that resilience is an asset class. We want to prove that resilience can also have returns, which is where we want to increase the capital flowing into this sector. One of the things that I would like to mention is the UNCCD also hosts the Secretariat for the International Drought Resilience Alliance, which is being co-chaired by Spain. And this is where the idea really came into fruition. The IDRA really focuses on political involvement, but also on how to innovatively finance drought resilience. One of the things for this facility, while we were setting it up, or while we are in the process of setting it up, is that we don't want it to be another financing facility, another fund that does the same thing. We want to work on lessons learned from what has happened before. And the lessons that we have learned by setting up the Land Degradation Neutrality Fund is that the ticket size for the investments needs to be lower so that it really reaches the SMEs and the MSMEs on the ground that are working on drought resilience. How at the same time, we can bring capital in, but if there is nowhere to deploy capital, the model will not work. So we need to work together
as a partnership with the private sector, with the governments, with the CSOs on pipeline development. How do you create bankable projects on the ground for drought resilience? Bankable projects that can give a return as well as a high level of impact. And the third lesson learned that we want to focus on here is that concessional capital, capital that de-risks private capital, must be paired with technical assistance to make sure that impact on the ground and bankability grow together. The fund also runs under the Business for Land initiative that the UNCCD hosts. Business for Land is the private sector vehicle for UNCCD to bring private sector into the sectors of land and water. So the fund, we're really trying to use this facility to cross-cut across private sector, increasing bankability, as well as bringing investments onto the ground. I will not go too much into it because it can take forever to talk about these three sectors, but the key characteristics of the financing facility that we have come to finalize are water infrastructure, sustainable agriculture, and nature-based solutions. These three sectors are the most bankable on the ground that we have found, and creating more capacity in these three sectors can really improve the drought resilience for globally, for all of the countries that are facing drought. The geographic scope of this facility is intended to be global, since the UNCCD is a global convention and works with 197 country parties, with an initial focus on lower and upper middle income countries, as they have the most enabling environment for private sector to come in and invest. And again, as I have mentioned before, this facility is the first of its kind and has not been set up before, not been done before. So these are projections, but our intended impact with this facility is that we should bring around 300 to 400 million in capital, with 30 to 40 million of public capital investment. And the ticket size that we want to focus on is between USD 2 and 20 million per investment. Now, as I mentioned, since it has not been done before, the rate of return here is something that we have modeled, depending on, of course, sector level performance, country level performance, but we want to be able to give our private sector that is investing in this fund a rate of return between 8 to 12%. So it becomes attractive and becomes interesting for the private sector to come in. Again, one of the things that is very important, as we said before, in the lessons learned from the other facilities, the other impact funds that have been set up in spaces like climate resilience and adaptation, is that it does not work unless there are bankable projects on the ground. And to do that, we want to set up at the same time as the facility, a technical assistance facility as well. The technical assistance facility will support stakeholder dialogue, will support creating impactable and bankable projects on the ground and ensure an adequate pipeline, and to promote the long-term success of the fund's investments. The current status of this financing facility is that we have received support from the government of Luxembourg, which is going to set up the financing facility in something called the Luxembourg Earth Impact Fund, which is housed within the Ministry of Finance of Luxembourg. We are currently working very, very hard to get all of the first loss into the fund so that we can get more private sector contributions and show them that their money has been de-risked and there are guarantees. So they will earn a rate of return. Very graciously, the Luxembourg Ministry of Foreign Affairs has also pledged euro 2 million to create and to help us create and set up this fund. And we are also exploring additional soft commitments. Now, the UNCCD has its COP every 2 years, the Conference of Parties, and we have our Conference of Parties in August in Mongolia, our COP 17, which is where we will first be launching this facility.
And we want to give everyone, all of the countries that are interested and all of the private sector that is interested, the first mover advantage, as we are currently going to countries and to private sector to explain to them this concept and ask them to come in and help us create the impact and help us achieve drought resilience, increase drought resilience, help the livelihoods of farmers, and increase the economies of all the countries that are affected by drought resilience. Thank you. Thank you so much, Radhika. Y volvemos ahora al español. Gracias, Radhika. Me gustaría ahora dar la palabra a Josep Oriol Bellot Miana, oficial de la División de Bioeconomía del Banco Europeo de Inversiones. Cuando quieras, Josep. Hola, buenos días. Gracias a los participantes, a la asistencia, a la organización, a SpainSIF, Fundación Biodiversidad. Soy Oriol Bellot, soy ingeniero y economista en el Banco Europeo de Inversiones. He preparado algunas slides, están en inglés, pero sobre todo para explicar primero quién somos y segundo cuál es nuestro ángulo de acción en el tema del día, que es la lucha contra la desertificación y la sequía. El Banco Europeo de Inversiones es el brazo prestamista de la Unión Europea desde hace prácticamente 70 años. El año pasado hemos hecho récord de cifras, como veis en el gráfico, 100.000 millones en préstamos en varios instrumentos que luego citaré. En concreto, uno de nuestros mandatos principales es ser el banco del clima, lo que se llama Green Finance. Se simplifica llamándole Banco del Clima, pero realmente hay 6 ramas de acción, que son mitigación a cambio climático, adaptación, que es mayoritariamente lo que nos ocupa hoy, pero también protección del recurso hídrico, prevención de la polución, economía circular y biodiversidad. Hemos hecho, como estáis viendo, un 57% de la financiación ha ido destinada a proyectos de este tipo. Y en concreto en el campo de la bioeconomía, agricultura, con todos sus subsectores, hemos hecho unos 7.000 millones. Agricultura y bioeconomía es uno de los 8 pilares estratégicos del banco, designados por nuestra presidenta Nadia Calviño, que conocéis todos bien. Desde bien iniciado su mandato, hace 2 años y medio, por lo tanto, agricultura está en lo más alto de nuestra agenda, junto con cohesión, clima, seguridad y defensa, últimamente, para que veáis la importancia de la agricultura en nuestro mandato. Como hemos dicho, hablamos de bioeconomía, pero son todos los sectores que veis, desde forestales a la cadena de valor alimentaria, la producción primaria, evidentemente, y todo lo que sea el apoyo al sector, en el caso de hoy, riego, pero también bioenergía, maquinaria, protección de recursos y industria de biomateriales. Los instrumentos que disponemos en el grupo BEI va desde de izquierda a derecha, va desde recursos propios en forma de créditos a soberanos, a países, créditos flexibles y financiación directa, pero también nos apalancamos en las garantías de la Unión Europea, en este caso InvestEU, en este mandato que nos ocupa hasta 2027, complementamos la financiación de la CAP y la aportación nacional o regional según el tipo de país. En el caso de España, pues es claramente planes regionales de desarrollo rural. Últimamente hemos hecho Andalucía, Castilla y León, Extremadura, pero también, como ha sido citado en la presentación anterior, damos servicios de advisory, de consultoría, que tienen bastante demanda precisamente en todo lo que es adaptación climática. Hay mucho promotor que tiene una intuición, quiere hacer adaptación, pero no sabe exactamente cómo. Ahí damos orientación. Tenemos una
una institución hermana que es el IIF, el Fondo Europeo de Inversiones, que se ocupa más de la parte de garantías a pymes, pero también fondos de inversión. Luego tenemos un producto que en el caso de agricultura es de mucha relevancia, ha sido mencionado también en la anterior presentación, cómo llegar a las pymes y cómo llegar al agricultor individual. Esto lo hacemos a través de créditos intermediarios, a través de la banca comercial. Pues en el caso de España voy a citar algún ejemplo. Habilitamos ventanas ya sea de financiación verde o también de apoyo a los jóvenes agricultores y también a las mujeres agricultoras. Hemos abierto un programa de 3.000 millones de euros para toda Europa, que no está del todo consumido. Estamos más o menos en la mitad. Las ventajas del BEI es un crédito a más largo plazo de lo que ofrecería la banca comercial, periodos de carencia durante la construcción de los proyectos y el efecto señalador al mercado, ¿no? Se ha hablado de la participación privada. Cuando el BEI interviene con su due diligence y su aprobación de banca pública a los proyectos, pues pasa claramente una señal al mercado de que el proyecto hará lo que dice que hará. Tema importante hoy también, cómo valoramos las externalidades, en el caso de hoy externalidades positivas, en nuestro análisis económico. Es decir, hacemos un análisis que no es solo financiero, sino también económico, todo lo que sea captura de carbono, fijación de la población rural, ahorros de agua, el coste del recurso, etcétera. Y evidentemente, pues los proyectos vienen con un alineamiento con las políticas de Europa a total. En concreto, ¿qué son el tipo de actividades o de inversiones que nosotros consideramos elegibles para contribuir a la adaptación en las ventanas de productos que os he citado antes? Todo lo que sea modernización de riego, captura de agua lluvia, mejora de los buffers de balsas, de regantes, de capacidad para poder afrontar mejor periodos de sequía, todo lo que sea recarga de acuíferos, presas subterráneas, sustitución de abstracciones excesivas de los acuíferos por agua de escorrentía, hidroponía, tecnología de invernadero que ahorren recursos, pero también todo lo que es ahorro de agua y de energía en la cadena de valor, en la industria agroalimentaria. No olvidarse también, como ha sido citado anteriormente, tenemos problemas de sequías, pero también de inundaciones recurrentes, todo lo que sea protección ante inundaciones y mejora de drenajes, y también ha sido citado anteriormente por los compañeros y compañeras las Nature-Based Solutions, las soluciones basadas en la naturaleza. En el caso de actividad forestal y protección a la deforestación y a la sequía, todo lo que sean nuevas tecnologías smart para la gestión eficiente de los bosques, respeto a la gestión natural de los bosques. Evidentemente aplicamos las directivas europeas de biodiversidad y aforestación, reforestación, cinturones forestales, proyectos agroforestales, pero también todo lo que sea restauración de humedales y zonas de pastureo, como también han sido citadas. Todo el paquete también tecnológico, digamos, de digitalización de sistemas de alerta temprana para erosión y efectos de sequía y control de la erosión, y también todo lo que sea preventivo, preparación al desastre y anticipación al desastre. No me voy a extender en la COP17, ya lo ha explicado Radhika, pero confirmar nuestra asistencia. Estuvimos el año pasado, hace 2 años, en Riad, la primera vez que asistimos como institución acreditada. Estaremos en Ulan Bator también. Y nosotros vamos a centrarnos sobre todo en nuestra razón de ser en los mercados financieros, que es la adicionalidad. Es decir,
financiar proyectos que sin nuestro efecto catalizador no tendrían lugar, y trabajar en los fallos de mercado, ¿no? En todos los puntos donde la monetización del mercado no es evidente. Voy terminando. Algunos ejemplos prácticos. Esto sería un crédito intermediario que abrimos hace 1 año y medio con Sabadell, con una entidad española, perdón, en la cual habilitamos por primera vez una ventana para comunidades de regantes, que, como se ha dicho antes, es una figura que no necesariamente tiene acceso directo a la banca comercial, no me voy a extender, por varias características públicas, semipúblicas de su naturaleza jurídica, y aquí habilitamos pues, una ventana considerable para Sabadell, para hacer elegibles las actividades que he citado antes y contribuir. En este caso, pues un 20% del préstamo tendrá que ir a proyectos de adaptación. Canal de Navarra, estuvimos en la primera fase, vamos a estar también en la segunda fase, aunque no está firmada todavía, pero este es un ejemplo, yo diría, mundial de adaptación al cambio climático mediante eficiencias hídricas en ciertas cuencas y se ha hablado de seguros, se ha hablado de resiliencia, de que cada euro en resiliencia revierte en 10 euros de retorno. Pues la prueba es que nosotros estamos apoyando las acciones en el Canal de Navarra. A nivel de reforestación, uno de los mejores ejemplos que tenemos en países, en este caso del neighborhood, Moldavia, con proyectos de refuerzo a la reforestación, captura de carbono y protección de suelos, y también de la retención de agua en suelos. En Marruecos también proyectos similares de reducción de la erosión, conservación del recurso agua y promover la biodiversidad y nuevas técnicas de management. A nivel de fondos de inversión, como he citado también el IIF, son escasos porque, por desgracia, encontrar la adicionalidad y donde no haya puramente un negocio privado especulativo con los usos del suelo es difícil de encontrar fondos de impacto, pero alguno hacemos. En este caso, el fondo Mirova, más centrado en Asia y Pacífico. Espero no haberme consumido el tiempo. Muchas gracias a la asistencia. Bueno, muchas gracias, Oriol. Y sin más dilación, me gustaría dar paso a Juan Carlos del Rieu, responsable de la oficina de ASG del Banco de España. Cuando quieras, Juan Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación a Fundación Biodiversidad, a Oikos, a SpainShift. La verdad es que es un placer estar aquí con vosotros tocando un tema que comienza a ser de una preocupación creciente en el Banco de España, ¿no? Me gustaría comenzar haciendo un repaso muy rápido de lo que ha pasado en esta última década, ¿no? En donde el sistema financiero se ha centrado fundamentalmente en la descarbonización de la economía como la mejor forma de asegurar que minimizamos los riesgos derivados del cambio climático, ¿no? Y esto ha implicado compromisos climáticos en torno a net zero, una enorme cantidad de normas, regulación y desde luego una amplitud mediática que ha dejado seguramente la degradación de la naturaleza y el agua en un segundo plano. Y hasta cierto punto, cuando ahora que estoy muy metido en estos temas, me preguntaba, ¿y por qué lo hemos dejado en segundo plano? La verdad es que desde el punto de vista financiero pensábamos que el agua era una restricción ambiental relevante, pero quizá estable, gestionable y en última instancia hasta cierto punto neutral para la valoración de activos y la estabilidad financiera. Pero la verdad es que en cuanto uno mira con un poco más de profundidad qué es lo que le pasa a la naturaleza, al agua en particular, nos damos cuenta de que presenta una combinación singular de características que debería de preocuparnos fuertemente porque amplifican el impacto del clima de una manera sustancial, ¿no? En primer lugar, por su escala esencial.
No existe sustituto por el agua ni en la producción de alimentos, ni en numerosos procesos industriales, ni en generación de energía, ni siquiera en salud pública. En segundo lugar, su naturaleza prácticamente no renovable a escala humana. Es decir, los acuíferos que se representan el 90% del agua continental pueden tardar décadas en recuperar su volumen y siglos si se trata de recuperar la calidad. Y en tercer lugar, su carácter sistémico, ¿no? Es decir, no afecta a un sector aislado, sino que actúa como condición necesaria para que múltiples actividades económicas de forma simultánea. Por lo tanto, cuando se conjugan estos tres elementos, de repente emerge un concepto que los economistas llamamos histéresis y que encaja perfectamente con esta conversación. Hidroestéresis, es decir, aquellas cosas, aquella variabilidad climática que incluso cuando se normaliza, como puede ser en un territorio de sequías, a pesar de que de repente llueva, el sistema no regresa nunca a su estado anterior. Esto es lo que llamamos hidroestéresis, que en economía es fundamental para entender el mercado laboral, por ejemplo, y creo que en la naturaleza y en particular en el agua es un concepto que debemos comenzar a integrar de una forma muy importante. Lo que está cambiando no es solamente una intensificación de los riesgos, no es una transformación solamente cuantitativa, como estamos viendo quizá en los últimos 10 o 5, 4 años en el caso de España, desde la DANA, una intensificación de los riesgos conocidos como eventos climáticos extremos, sino que también quizá derivado de una creciente variabilidad del ciclo hidrológico, de la escasez estructural de determinadas regiones, de la degradación de los ecosistemas y de la frecuencia cada vez más abundante de riesgos extremos. Lo que es claro es que de acuerdo con la encuesta que hace la encuesta de acceso a la financiación de las empresas del Banco Central Europeo, lo que está claro es que se percibe que en los próximos 5 años las empresas del sur de Europa comienzan a estar muy preocupadas porque piensan que podrían endurecerse las condiciones financieras derivadas de eventos extremos. Y en el norte de Europa están preocupadas por cómo afecta las condiciones financieras a la degradación de la naturaleza. Y todo esto, en definitiva, lo que me lleva es a concluir que efectivamente lo que antes era un riesgo aparentemente exógeno comienza a ser un riesgo financiero. Y el racional es muy claro. El racional es como es el mecanismo de transmisión que nos lleva desde un riesgo territorial a un riesgo sistémico en el sistema financiero, ¿no? Y la secuencia, todas lo sabemos, comienza en contextos muy territoriales específicos, en sectores que en el caso de España están muy delimitados, como por ejemplo agricultura, energía y una buena parte de la industria. Y en una primera fase, estos desequilibrios se traducen en pérdidas operativas, en caída de rendimiento, aumento de coste, restricciones de uso, etc. Sin embargo, este impacto inicial de repente genera tensiones que suelen afectar a la cadena de suministro y a la propia producción sectorial, lo que acaba alcanzando a sectores y geografías que inicialmente no estaban expuestos por estos problemas. Por lo tanto, la incertidumbre sobre la disponibilidad futura del recurso comienza a afectar a las decisiones de inversión y a la valoración de activos y de aquí, de manera directa, afecta a los balances de las entidades bancarias y eventualmente a la estabilidad financiera. La secuencia, por lo tanto, es clara y se ve con mucha más claridad. Esta narrativa comienza a ser suficientemente clara cuando se contrasta, cuando viene respaldada por la investigación económica y por modelos macroeconómicos y de equilibrio general. Y de hecho, vengo de una reunión en el Banco Central Europeo donde se han presentado múltiples trabajos que ponen de manifiesto cuál es el impacto de la degradación de la naturaleza y del agua en algunos casos, y en todos ellos, sin excepción, se ve con claridad cómo el impacto tiende a ser bastante significativo sobre la inflación y tiende a ser importante sobre el crecimiento potencial y la inversión y, por lo tanto, sobre la productividad de un país. Cuando esto lo bajamos de escala y en lugar de hablar a nivel global o lo vemos a nivel europeo, las cifras están bastante claras, porque como ha dicho Félix,
un tercio del volumen total de préstamos, es decir, cerca de 1,3 billones de euros, está expuesto a sectores altamente vulnerables a la escasez de agua. Y en escenarios de sequía severa, hasta un 15% del PIB europeo podría verse comprometido. Si a esto le unimos que, también como ha dicho Félix, el 72% de las empresas de la zona euro dependen de manera crítica de al menos un servicio ecosistémico, lo que subrayamos una vez más es la enorme interdependencia que existe entre la naturaleza, la actividad económica y el mundo financiero. Y si bajamos todavía más de escala y nos centramos en España, el Banco de España acaba de publicó el año pasado un documento fantástico sobre el impacto de la aridez y la desertificación en España, y lo que pone de manifiesto es que en nuestro país hay cerca de un 75% del territorio con un elevado grado de aridez que puede llegar a sufrir un riesgo de desertificación en los próximos años. Y esto tiene dos consecuencias importantísimas, de acuerdo con este estudio. La primera es que se activa un ciclo de retroalimentación que puede acabar generando un mayor riesgo de incendios, el suelo tiende a estar desprotegido y el ciclo se recobra desde el punto de partida, desde un punto de vista cada vez más grave. Y la segunda conclusión importante de este estudio es que la aridez acaba teniendo un efecto muy significativo sobre la oferta de crédito a medio plazo, reduciendo la oferta cerca de un 0,2% entre los 8 y los 20 años de manera exponencial. De nuevo, poniendo de manifiesto ese estudio que la naturaleza no solamente implica una pérdida medioambiental, sino que también supone una reducción directa sobre la capacidad económica presente y también futura. Y quizá lo más paradójico de esta situación es que la capacidad del sistema financiero, incluyendo a los propios bancos centrales, para integrar los riesgos de la naturaleza y los riesgos hídricos y las sequías, es limitada. Es limitada a pesar de que cada vez hay más herramientas avanzadas para identificar y mapear estos riesgos, como por ejemplo el Atlas de certificación que ha hablado la directora general. De la misma manera que existen indicadores que permiten estimar la exposición sectorial. Pero a pesar de todo, persiste la dificultad de cómo traducir estos indicadores que ya existen en métricas financieras operativas para tomar decisiones adecuadas, ¿no? Y las razones son múltiples. La primera es porque el riesgo hídrico es inherentemente multidimensional y complejo, combina componentes físicos, de transición, porque también los cambios regulatorios, los conflictos para su uso hacen que todas las decisiones sean mucho más complejas y, desde luego, su transversalidad. En segundo lugar, porque existe una brecha de datos y de métricas adecuadas. En tercer lugar, porque no existe un marco regulatorio comparable entre jurisdicciones similares, lo que ocurre en Portugal, en España, en Italia, en el sur de Francia o en Grecia, no son marcos comunes, y todo esto complica mucho saber cómo se debe actuar. Y por último, porque existe el riesgo de que al reducir la financiación derivado de estos riesgos se pueda poner en entredicho la sostenibilidad de aquellas regiones o sectores económicos que más necesiten de la financiación bancaria. ¿Y qué nos falta para impulsar el riesgo hídrico en el sector financiero? Pues nos faltan algunas cosas, la verdad. Mejorar la disponibilidad de los datos y fuentes de información, pero ya estamos trabajando en ello. Liderado por el Banco Central Europeo, estamos desarrollando un proyecto a nivel de Eurosistema sobre cuál es el impacto de las sequías y de la calidad del agua en el sector financiero europeo. Y lo primero que hemos hecho ha sido abordar la disponibilidad de todas las fuentes de datos, que son muchísimas y que están desperdigadas, y que solo cuando se unifican y se hablan entre sí generan un potencial que individualmente por una de ellas es irrelevante. La segunda son herramientas analíticas robustas, y también estamos trabajando en ver cómo los escenarios de la Network for Greening the Financial System comienzan a integrar naturaleza y en particular el agua en nuestras regiones.
e introducir todo esto en las expectativas supervisoras de los bancos centrales, algo que desde el Banco Central Europeo ya se pone de manifiesto al integrar el cambio climático y la degradación de la naturaleza en la estrategia de política monetaria. ¿Mm? De tal manera que creo que las bases se están dando. Lo que estamos haciendo los diferentes supervisores y bancos centrales es comenzar a sensibilizar, a extraer la información, a mejorar nuestra capacidad de análisis y nuestras metodologías para que todo esto pueda fluir y divulgarse con un poco más de rigor, para evaluar de qué manera impacta y cuáles son los riesgos de no hacerlo. Pero de la misma manera que hablamos de los riesgos, me gustaría también terminar con un apunte sobre la oportunidad, porque financiar la resiliencia hídrica no solamente es financiar la estabilidad futura de una región, de un país o de un sector, sino que también genera un amplísimo abanico de oportunidades. Unas oportunidades que desde luego desde el sistema financiero y también desde las empresas se pueden capitalizar, incluso aunque no se disponga de toda la información disponible en ese momento. Lo que me iba a concluir bueno, lo que antes era una externalidad ambiental se ha convertido muy rápidamente en un riesgo financiero y estructural. Y con esto concluyo con tres apuntes, pero que en lugar de resaltar lo que ustedes ven en la presentación, me gustaría terminar con cuatro mensajes que extraje de las reuniones de las que vengo en el Banco Central Europeo después de 2 días de trabajo. Y la primera de ellas es que el cambio climático y la degradación de la naturaleza suponen un cambio de paradigma en el concepto de economía monetaria y en los bancos centrales. Porque lo que antes se consideraba una perturbación temporal, de oferta temporal, se está transformando en un shock persistente, no lineal y sistémico. La segunda es que clima y naturaleza afectan de forma consistente a variables clave para los mandatos de los bancos centrales, es decir, crecimiento, inversión, inflación y estabilidad fiscal y financiera. La tercera es que abordar estos problemas exige la coordinación de todos los agentes, como ya estamos haciendo en el Eurosistema y lo estamos haciendo en la Network for Green the Financial System y lo seguiremos haciendo en el Consejo de Finanzas Sostenibles. Pero nadie por sí solo va a resolver esto por su cuenta. Y la cuarta, y quizá más en el margen, es que es fundamental reflexionar sobre la economía política de la política climática, porque eso tiene efectos redistributivos y si no lo comunicamos adecuadamente, si no lo gestionamos de manera justa y transparente, se puede producir un rechazo social que en lugar de promover todo este esfuerzo que estamos desarrollando, lo acabe frenando. Con esto acabo y muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias de nuevo a todos los ponentes por sus intervenciones. Y ahora que nos vamos acercando un poco al final de la sesión, me gustaría aprovechar la ocasión para recoger un poco las principales conclusiones, las principales ideas de cada una de las intervenciones, ¿no? En primer lugar, hemos tenido la ocasión de escuchar a María Jesús, de la que destacaría tres ideas principales, ¿no? La primera es no olvidar la desertificación. Cuando hablamos de resiliencia frente a la sequía, hablamos también de lucha contra la desertificación. La cifra que ha salido de manera interesante, ¿no? en varias ponencias a la vez es que cerca del 75% de nuestro territorio está en zonas áridas, semiáridas o secas. Son condiciones proclives a sufrir desertificación y degradación del suelo y tenemos que enfocar el problema como uno: degradación del suelo, desertificación, resiliencia hídrica. La segunda idea clave que nos podemos llevar de la intervención de María Jesús es la gestión proactiva de las tierras, ¿no? Que se ha materializado en una estrategia nacional de lucha contra la desertificación y en su primer plan de actuación, así como la existencia de un comité de lucha contra la desertificación en el que participan administraciones autonómicas, sector privado y asociativo, ¿no? Donde han destacado el amplio consenso. Y este comité de lucha contra la desertificación permite enlazar con el tercer punto importante, que es el valor de la colaboración entre actores y la colaboración internacional. Como ha destacado María Jesús en su intervención, la reciente publicación del Atlas de la desertificación, donde colaboran más de 260 expertos con líneas de investigación,
vinculadas a la lucha contra la degradación de las tierras, y la Coalición Mundial Hidra, que reúne a 40 países y es una importante plataforma de colaboración internacional con un foco en mecanismos de financiación innovadora. Hablando de mecanismos de financiación innovadora, hemos tenido la ocasión de escuchar a Radhika Jain de la Convención de Naciones Unidas para luchar contra la desertificación, que nos ha enfatizado que la sequía ya no es un riesgo ambiental y lejano futuro, sino una prioridad de inversión hoy, que invertir en resiliencia frente a la sequía protege valor y reduce vulnerabilidades. Y nos ha propuesto el ejemplo del DRIF, del Fondo para la Inversión en Resiliencia Hídrica, ¿no? Que convierte la resiliencia frente a la sequía en una oportunidad invertible en el sector privado. El fondo presenta un modelo de blended finance o financiación combinada que combina capital público de manera eficiente para movilizar capital privado a escala, reduciendo riesgo mediante diversos instrumentos, al tiempo que se construye una cartera de proyectos bancables en resiliencia frente a la sequía y la lucha contra la desertificación, ¿no? Y destacar también de este fondo, en línea con la intervención de Radica, que el fondo recoge lecciones aprendidas de otros, como son la necesidad de pequeños tickets de inversión para poder llegar a esa última milla de las pequeñas y medianas empresas en países emergentes y vulnerables, y el apoyo focalizado en la asistencia técnica para construir pipelines en etapas tempranas, ¿no? Hablando de nuevo de instrumentos financieros, hemos tenido la ocasión de escuchar al Banco Europeo de Inversiones como el brazo financiador de la Unión Europea, de donde podemos destacar la variedad de instrumentos que el banco puede ofrecer, no solo los recursos propios, sino también apalancarse en mecanismos como InvestEU para proporcionar garantías, instrumentos de mitigación de riesgo crediticio, así como el valor de los servicios de consultoría y asesoramiento que tienen mucha demanda, nos cuentan, en adaptación climática, ¿no? Y el papel complementario del Fondo Europeo de Inversiones, que se centra en garantías y fondos de inversión para llegar también a las pymes, ¿no? Segunda gran idea de la intervención del Banco Europeo de Inversiones sería la importancia que se da en el proceso de aprobación a las externalidades de los proyectos, de relevancia en especial cuando se trata de proyectos de adaptación climática, de desertificación y sequía. Y la tercera idea sería la ventaja competitiva que puede aportar el BEI desde una perspectiva de adicionalidad financiera, de financiar donde otros no financian y de solucionar de alguna manera un fallo de mercado mediante un impacto, vamos a decir, catalítico, ¿no? Ya sea permitiendo horizontes de financiación más largos, con periodos de carencia, o la capacidad que puede tener el Banco Europeo de Inversiones como banco multilateral de desarrollo que es, en señalizar el mercado y en movilizar inversores privados, ¿no? Así como el alineamiento de políticas propio de este tipo de instituciones de financiación multilateral, ¿no? Finalmente, hemos tenido la ocasión de escuchar al Banco de España, a Juan Carlos, de donde podemos destacar también tres ideas principales, que son las dependencias, las interdependencias y la estabilidad. Las dependencias, la economía y el sistema financiero dependen de servicios ecosistémicos, ¿no? Y el agua es central en esa dependencia. Las interdependencias, porque no estamos hablando de riesgos aislados, sino de riesgos interconectados. Sequías, desertificación e incendios se refuerzan mutuamente y generan un perfil de riesgo compuesto más elevado y complejo que afecta al canal crediticio. La cifra que se ha mencionado de una caída del 0,25% en la oferta de crédito empresarial por cada subida de un punto porcentual de aridez, materializado entre 8 y 20 años después. Y el tercer punto vinculado a la estabilidad, integrar el agua en el análisis económico y financiero no amplía el mandato, sino que lo refuerza. Hablamos de una inversión en comprensión de los determinantes de crecimiento, precios y riesgo crediticio. Financiar la resiliencia hídrica, como se comentó en la intervención de Juan Carlos, financiar la resiliencia hídrica es financiar la estabilidad futura, pero también es generar oportunidades de inversión y de competitividad empresarial. Y con esto podríamos pasar a cerrar este cuarto webinario. Aprovecho para mencionar que desde Oikos, que es la organización para la que yo trabajo, también hemos estado trabajando en estas cuestiones y hemos elaborado un informe de políticas del agua en España, donde analizamos la resiliencia hídrica, así como dos informes sobre movilización de inversiones privadas en la naturaleza, ¿no? Y es interesante y de en cierto modo motivador también ver que estamos bastante alineados, todas las intervenciones y todos los participantes, con respecto a lo que hay que hacer, ¿no? Y la necesidad de actuar ya. Entonces, con todo esto, aprovecho para dar la palabra a Patricia Gabeiras, presidenta de SpainSIF, para poder cerrar la sesión. Muchas gracias. Adelante, Patricia. Pues muchísimas gracias, Jorge.
Yo para terminar solo quiero agradecer en nombre de SpainShift, ¿no? También conocido como el Foro Español de Inversión y Finanzas Sostenibles. Quiero agradecer vuestra participación e interés en este ciclo, esta serie de webinarios sobre naturaleza y finanzas que estamos llevando a cabo. También quiero subrayar y recordar que este ciclo cuenta con el importante apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que se desarrolla en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que está financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation. Agradecer también especialmente la participación de María Jesús Rodríguez de Sancho, nuestra directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, como ella bien ha apuntado, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y a Félix Romero, director de la Fundación Biodiversidad, por siempre contar con nosotros para la organización de estos eventos, ¿no? A todas las personas que están conectadas, por supuesto, daros las gracias. Esperamos que os hayan interesado, como creo que a todos los que hemos participado, el contenido de este webinar. Y a los ponentes y entidades intervinientes, pues a la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, al Banco Europeo de Inversiones y al Banco de España, bueno, pues agradecerles enormemente las palabras y el contenido de este webinar, pero por supuesto el trabajo que están haciendo, ¿no?, para luchar contra las crisis hídricas y contra la desertificación. Y a ti, Jorge, y a Oikos, por supuesto, por esta excelente moderación que has llevado a cabo y el ilustrativo resumen, ¿no?, que nos acabas de hacer, señalando las cuestiones más importantes de las que hemos hablado, ¿no?, y sobre las que además tendremos que hacer seguimiento, ¿no?, y pensamos hacerlo también desde SpainShift. Es muy importante y estamos muy satisfechos, ¿no?, de esta colaboración con la Fundación Biodiversidad, porque es esencial difundir los aspectos más relevantes, ¿no?, sobre cómo introducir las cuestiones de la naturaleza en la toma de decisiones financieras y de inversión. Ya no es algo, no es una externalidad, no es algo accesorio, sino que estas cuestiones de la naturaleza, ya como nos han dicho desde el Banco de España, están impactando, ¿no?, en la estabilidad financiera de lleno. En SpainShift trabajamos en esta línea desde hace tiempo. SpainShift, para quien no lo conozca, es una asociación que configura un espacio de encuentro plural donde confluyen 5 tipos de organizaciones. Hay una vertical que son las entidades financieras, las aseguradoras y las gestoras de activos, otra que es de proveedores de servicios. También están las universidades e instituciones académicas. Cuarto pilar son los sindicatos y el quinto, las organizaciones del tercer sector. Desde SpainShift trabajamos en nuestra principal fortaleza, que es crear consensos, es aunar posiciones diversas y trabajar en la diversidad, siempre con una vocación de diálogo y de colaboración público-privada, ¿no? Todo ello con el fin de promover la incorporación de las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza en la toma de decisiones financieras. Y este ciclo de naturaleza y finanzas es sin duda un buen ejemplo de este fin, ¿no?, que tenemos desde SpainShift. Este webinar ha sido la 4ª sesión del ciclo, promovido por la iniciativa española Empresa y Biodiversidad y SpainShift, y como ya hemos visto, ¿no?, hemos conversado sobre políticas públicas para la lucha contra la desertificación y la sequía. Hemos conocido los importantes instrumentos y mecanismos de colaboración público-privada para la movilización tan necesaria de capital de financiación e inversión hacia proyectos de adaptación y resiliencia contra la desertificación y la sequía. Y hemos hablado de la sequía como factor de riesgo para la estabilidad financiera y el valor del largo plazo de la resiliencia y la gestión del agua para la riqueza y supervivencia de los países. Nos queda una 5ª y última sesión de este ciclo de webinars que tendrá lugar la primera semana de junio, y aquí hablaremos sobre las tendencias de futuro en el ámbito de la naturaleza y las finanzas, ¿no? Destacando algunas de estas tendencias, bueno, a nivel internacional se hablará de cómo las 3 convenciones de Río se darán cita en 2026 para abordar retos globales profundamente interconectados,
Las tres convenciones tratan del cambio climático, la desertificación y la pérdida de biodiversidad, pero se ha visto que se necesita, son las distintas aristas de un mismo problema y se necesita de una respuesta integrada que permita implementar soluciones eficaces, rentables y duraderas. El punto de encuentro más significativo de estas tres convenciones es precisamente el campo de las soluciones basadas en la naturaleza, un enfoque que utiliza el poder de los ecosistemas sanos para abordar los desafíos sociales, económicos y ambientales. En el ámbito de la zona euro se hablará sobre la negociación del nuevo marco financiero plurianual, así como de los avances en la implementación de la hoja de ruta en el tema de créditos de la naturaleza y en el reglamento de restauración de la naturaleza, y a nivel nacional también se traerá a la mesa de conversación el primer borrador del Plan Nacional de Restauración o la aplicación del reglamento que regula la comercialización de productos libres de deforestación. Como os digo, tendremos ocasión de hablar de todo ello en el siguiente webinar, que promete ser tan interesante como ha sido este. Y nada, pues sin más, muchísimas gracias a todos por vuestro interés y por el seguimiento de estos webinars. Esperamos veros en la quinta sesión.